Todavía recuerdo el impacto que recorrió mis venas al ver el vídeo que me envió mi cuñada, Diana. Era una tarde normal de martes en noviembre. Acababa de llegar a casa tras mi jornada en seguros madrileños, me quité los zapatos formales y me serví una copa de tempranillo cuando mi móvil vibró con su mensaje. «Tienes que ver esto», decía simplemente. El vídeo comenzaba de manera inocente, el salón de mi hermano Miguel, con su sofá azul desvaído y la acuarela de la Costa Brava que les había regalado para su 5º aniversario. Luego comenzaron las voces. Mi hermano, su esposa, mi madre, todos reunidos alrededor de aquella mesa de roble que había ayudado a elegir en el Corte Inglés hacía 3 años. «Se cree una especie de salvadora», decía la voz de Miguel, inconfundible, con un leve acento de Madrid que no había logrado disimular a pesar de sus 15 años viviendo en Valencia. «Pagar la hipoteca no la convierte en familia». «Una carga muerta», intervino mi madre, con esa entonación tan peculiar que había llegado a conocer durante mis 48 años de ser su hija. «Eso es lo que es, aprovecharse de tu generosidad». «Una oportunista», añadió Diana, mientras la cámara temblaba ligeramente, probablemente al ajustar su posición. «Ha estado esperando a que fracasáramos para lanzarse y hacerse la heroína». Vi los 7 minutos y 13 segundos completos, olvidándome del vino, con las manos temblorosas hasta el punto de tener que dejar el teléfono en la encimera de la cocina. La luz fluorescente sobre el fregadero se volvió de repente demasiado intensa, como si iluminara verdades que durante años había ignorado. 7.300 euros. Eso era lo que había estado transfiriendo mensualmente a la cuenta de Diana en el Banco Santander durante los últimos 3 años. No es que fuera adinerada. Dios sabe que mi sueldo como ajustadora de siniestros de nivel medio apenas cubría mis gastos, sino porque en la familia nos ayudamos. Porque cuando Miguel perdió su empleo en la firma de arquitectura tras el desplome del mercado inmobiliario, y el negocio de catering de Diana aún batallaba por despegar, alguien tenía que asegurarse de que no perdieran la casa colonial de la calle Arce donde mis sobrinos crecían. Recuerdo la noche en que Miguel me llamó, con la voz entrecortada al admitir que iban 3 meses atrasados en los pagos. «Solo hasta que me recupere, Carolina», me había prometido. 6 meses, como máximo. Eso fue hace 3 años y casi 250.000 euros. Nunca he sido una persona confrontacional. Crecer a la sombra del temperamento explosivo de nuestro padre nos enseñó a Miguel y a mí a mantener la paz a toda costa. Así que pagué la hipoteca sin protestar, cancelé mi viaje a Escocia, pospuse el cambio de mi Honda de 15 años y trabajé horas extra durante las fiestas para asegurarme de que me quedara algo para mi propio alquiler. Incluso sonreí en la cena navideña del año pasado cuando Diana exhibió sus nuevos pendientes de diamantes. «Miguel le está yendo de maravilla en la nueva firma», exclamó, mientras yo llevaba el mismo jersey que tenía desde la universidad. Después de ver el vídeo, no llamé ni envié un mensaje. Simplemente me senté en el suelo de la cocina, apoyada contra la nevera donde aún estaban colgados los dibujos de los niños de mi hermano con imanes del abecedario. La traición se sentía casi física, como si alguien hubiera metido la mano en mi pecho y lo apretado. No solo por el dinero, aunque, Dios sabe, eso dolía, sino porque habían tergiversado mi amor, transformándolo en algo feo y egoísta. «Carolina, no tienes hijos», decía mi madre en el vídeo, con sus gafas de lectura asentadas en el puente de la nariz. «No entiendes lo que es luchar por algo más grande que tú misma». Como si mi ausencia de hijos fuera un defecto de carácter. Como si los tratamientos de fertilidad que me hice a los 30, sola, después de que David me dejara por su asistente de 20 y tantos, fueran otra muestra de egoísmo. Como si el sobrino y la sobrina a quienes ayudé a criar, a quienes aportaba mensualmente para sus estudios, no fueran prueba suficiente de mi capacidad de amar más allá de mí misma. Aquella noche apenas dormí. Estaba revisando el móvil una y otra vez, esperando medio que un mensaje de disculpas de Miguel, o incluso de mi madre. Pero la pantalla permanecía obstinadamente en blanco, salvo por las notificaciones habituales de mi app de meditación y el pronóstico del tiempo que anunciaba lluvias para el fin de semana. Consideré enfrentarlos de inmediato. La vieja Carolina habría redactado un correo cuidadoso, explicando mis sentimientos sin acusaciones, buscando la reconciliación más que la revancha. Pero algo había cambiado en mí al ver aquel vídeo. Se había quebrado una confianza esencial, y no estaba segura de querer repararla sobre unos cimientos tan defectuosos. Así que, en cambio, tomé una captura de pantalla de mis extractos bancarios,
36 filas perfectamente ordenadas de transferencias de 7.300 euros a la cuenta de Diana, y la guardé en mi teléfono. No para enviarla, no aún, sino como recordatorio de que mi memoria no era defectuosa, de que mi generosidad había sido real y sustancial, sin importar cómo decidieran interpretarla. A la mañana siguiente fui a trabajar como de costumbre. Contesté correos sobre reclamaciones de responsabilidad, almorcé con mi compañera Susana en la sala de descanso, e incluso logré reírme del pésimo chiste de Bob sobre ajustadores de seguros en la reunión del equipo. Nadie podía notar que, bajo mi blusa impecable y mi sonrisa profesional, hervía una ira tan profunda que momentáneamente había desplazado mi capacidad de sentirme herida. Al regresar a casa esa tarde, había un mensaje de voz de Miguel. Hola, hermana, solo te llamo para saber de ti. Mamá dijo que hace tiempo que no sabe nada de ti. Llámame cuando puedas. Tan casual, tan normal, como si su esposa no me hubiera enviado evidencias en vídeo de su desprecio pocas horas antes. Borré el mensaje sin devolver la llamada. Por primera vez en mi vida, no estaba dispuesta a suavizar las cosas, a ser la hermana comprensiva, la hija solidaria, la tía confiable. Por primera vez, necesitaba tiempo para sentarme con mi ira antes de poder hablar sin decir algo de lo que luego me arrepintiera. En cambio, abrí una botella de vino, ese bueno que había reservado para una ocasión especial, y empecé a hacer una lista. Todas las veces que había puesto las necesidades de mi familia antes que las mías. Todos los sacrificios silenciosos que había hecho, no por reconocimiento, sino porque realmente creía que eso era lo que la familia hacía por los suyos. Y, bajo todo, una certeza creciente de que merecía algo mejor que lo que ellos me habían devuelto. El vino liberó recuerdos que había guardado, trayendo a la superficie ecos del pasado que exigían ser escuchados. Me encontré de pie junto a la ventana de mi piso, viendo cómo las gotas de lluvia trazaban caminos erráticos por el cristal, mientras mi mente vagaba por los años. Recordé el día en que Miguel y Diana compraron su casa. Fue una brillante tarde de octubre de 2010, y los plátanos del Paseo del Roble lucían su nombre en un espectáculo espectacular de rojo y dorado. Había llevado una botella de champán y una planta de interior, una de esas que, según me aseguraba la mujer del vivero, la flor, eran prácticamente indestructibles. Diana me abrazó fuertemente en el nuevo porche, su cabello rubio rojizo rozando mi mejilla mientras susurraba, «Lo conseguimos, Caro». ¿Puedes creerlo? En aquel entonces, me sentí genuinamente feliz por ellos. Miguel siempre había sido la soñadora entre nosotros, el que dibujaba planos elaborados en papel cuadriculado cuando éramos niños, mientras yo me conformaba con mis libros de la biblioteca y planes sensatos. Verlo alcanzar su versión del sueño español, la casa colonial con rejas blancas, un buen barrio, y un patio lo suficientemente grande para que Lucía y Jaime jugaran, se sentía como una victoria para ambos. El primer pago de la hipoteca no fue dramático. Fue en primavera de 2019, y Miguel me llamó durante el almuerzo, con la voz tensa de vergüenza. Es solo algo temporal, Caro. La firma está en proceso de reestructuración. 3 meses, como máximo, y te devolveré cada céntimo. No lo dudé. Abrí mi aplicación bancaria en la cafetería de la oficina y envié el dinero. Esa misma tarde cancelé mi reserva para un tour de 2 semanas por las tierras altas de Galicia, algo que había estado planificando durante años. Me dije que era solo un aplazamiento, no una cancelación. Escocia había esperado siglos, podía esperar unos meses más. 3 meses se convirtieron en 6. 6 en un año. Las excusas evolucionaron, la reestructuración tardaba más de lo esperado, el negocio de catering de Diana tenía costos inesperados de arranque, Lucía necesitaba ortodoncia, el techo requería reparaciones tras una tormenta. Cada vez, asentía con simpatía en las cenas dominicales en casa de mamá en el barrio de Chamartín, donde aún nos reuníamos semanalmente como si nada hubiera cambiado. Observaba a Diana servir asado en la vajilla familiar, o a Miguel descorchar vino en vasos de cristal que acababan de comprar en el Corte Inglés, y tragaba la pregunta que ardía en mi garganta, si el dinero era tan justo, ¿por qué siempre aparecían nuevas adquisiciones? Nunca pregunté. En cambio, tomé turnos extras en el trabajo, empecé a llevar mi propio almuerzo en lugar de comprarlo, cancelé mi suscripción al gimnasio para salir a correr al parque, y vendí discretamente algunas joyas que mamá me había regalado a lo largo de los años.
Nadie necesitaba saber de la hoja de cálculo en la que registraba meticulosamente cada pago, cada sacrificio, cada ajuste a mi propia vida para acomodarla de ellos. En las reuniones familiares, sonreí al escuchar las actualizaciones sobre el creciente negocio de Diana y el nuevo ascenso de Miguel. Las cosas están cambiando, decía él, dándome una palmada en el hombro. Pronto te devolveremos el dinero, hermana. Pero los reembolsos nunca llegaron, y eventualmente dejaron de mencionarse. Hubo momentos en los que la carga se sintió casi insoportable. Como aquella noche en que se estropeó el calentador de agua a mediados de febrero, inundando mi baño y dejándome con una factura inesperada de 1.800 euros. Me senté al borde de mi cama, mirando mi saldo bancario, preguntándome si ese sería el mes en que tendría que elegir entre mi propia emergencia o la hipoteca de ellos. Al final, hice lo que siempre había hecho. Llamé a mi compañía de tarjetas de crédito, solicité un aumento del límite y cargué la reparación. Transferí el pago de la hipoteca a la cuenta de Diana al día siguiente, sin falta. Nadie en mi familia supo nunca lo cerca que estuve de romper ese acuerdo. O aquella tarde en que mi jefe, Ricardo, me llamó a su oficina para hablarme de una vacante senior en la oficina de Sevilla. «Es tuya si la quieres, Carolina», dijo, con las cejas salpicadas de canas alzadas expectantemente. «Y con un significativo aumento salarial. Te lo has ganado». Por un instante salvaje, lo imaginé, un nuevo comienzo en Andalucía, montañas en lugar del muro de ladrillo del edificio contiguo, libertad financiera, una vida medida por mis propios logros y no por lo que mi familia necesitara de mí. Pero la idea de que Miguel y Diana enfrentaran una ejecución hipotecaria, de que Lucía y Jaime fueran desplazados de sus escuelas y amigos, apagó rápidamente esa chispa de posibilidad. «Me halaga, Ricardo», contesté, «pero necesito quedarme en Valencia por asuntos de familia». La decepción en sus ojos reflejaba lo que yo me negaba a sentir. La Navidad de 2021 fue especialmente dura. Tras un año de incertidumbre pandémica, Diana insistió en organizar unas fiestas decentes en su casa. Llegué cargada de regalos que no podía permitirme, el dran que Jaime pedía insistentemente, el set de arte que Lucía había marcado en las revistas, tarjetas de regalo para los adultos. Diana me recibió con pendientes de diamantes que yo no reconocía, mencionando de manera casual que eran un adelanto navideño de Miguel. Más tarde, mientras la ayudaba a cargar el lavavajillas, se emocionó hablando de sus planes para renovar el baño principal en primavera. Nada lujoso, solo nuevos azulejos y una alcachofa de lluvia que Miguel tanto desea. Mientras tanto, yo había estado posponiendo la reparación de la fuga en mi propio baño durante meses. Aquella noche, conduciendo a casa bajo una suave llovizna, me permití un raro momento de resentimiento. No porque envidiara sus cosas bonitas, no lo hacía, sino porque parecían completamente ajenos a la desconexión entre su estilo de vida y sus supuestas dificultades económicas. Aún así, realicé la transferencia el 1 de enero, como siempre. Cuando mi gato, Chester, necesitó una cirugía de urgencia el verano pasado, tuve que tragar mi orgullo y pedirle un préstamo a mamá. «¿En qué demonios gastas tu dinero, Carolina?», me preguntó, mientras escribía el cheque. «Ganas bien en esa aseguradora. Deberías ser más responsable». Asentí, aceptando tanto el cheque como la reprimenda, sin revelar que la hipoteca del querido nieto de ella había sido mi responsabilidad durante años. Algo en mí aún quería proteger el orgullo de Miguel, incluso a costa del mío propio. Mientras me paraba junto a la ventana observando la lluvia, esos recuerdos se desbordaban como piedras en una pulidora, cada giro revelando nuevas facetas de dolor e ira que nunca me había permitido reconocer. Las palabras del vídeo, carga muerta, oportunista, chocaban con la realidad de mis extractos bancarios, mis planes cancelados, mis sueños pospuestos. Por primera vez, me pregunté si el amor debía sentirse así, como una deuda que nunca se podría pagar, un sacrificio que jamás sería reconocido. La mañana llegó con una luz implacable. Seguí mi rutina habitual, café con una cucharadita de azúcar, tostadas con mermelada de frambuesa, y la radio de RNE murmurando de fondo mientras me vestía para ir a trabajar. La normalidad se sentía como un disfraz que me ponía, un papel en alguna absurda obra de teatro en la que todos, excepto yo, conocían el remate. Fuera de mi edificio, la señora Abernathy del 3B paseaba a su Dachshund, Walter. Me saludó con una sonrisa, y yo devolví el gesto, asombrada de lo ordinaria que debía verme para ella,
solo otra profesional que comenzaba su día, no alguien cuya estructura familiar se hubiera hecho añicos menos de 24 horas antes. Bonito día, ¿verdad, Carolina?, me llamó, mientras Walter tiraba de su correa para investigar un hidrante cercano. Precioso, respondí casi de manera automática, entrecerrando los ojos hacia el cielo despejado de octubre. Y era precioso, esa era la parte extraña. El mundo no había alterado su curso para acomodar mi crisis personal. Los robles de la Avenida de la Paz aún resplandecían con los colores del otoño, la panadería de la esquina seguía perfumando el ambiente con el aroma a pan recién horneado, la vida continuaba su implacable avance. En el trabajo, transcurrí el día con eficiencia mecánica. Renové la póliza de automóvil del señor García, procesé la reclamación de la señora Danvers por daños de agua y asistí a una reunión sobre procedimientos de cumplimiento actualizados. Mi compañera Susana se detuvo en mi escritorio al mediodía, apoyándose en la pared de mi cubículo con la familiaridad de una amistad de 15 años. «Carolina, ¿todo bien? Pareces estar a 1000 kilómetros hoy», preguntó, frunciendo ligeramente el ceño. Por un breve instante, pensé en contarle todo, el vídeo, los pagos de la hipoteca, la inminente confrontación. Susana me conocía desde antes de que Miguel y Diana compraran su casa, había sido testigo de mi retiro paulatino de las actividades sociales a medida que crecían mis obligaciones financieras. Ella entendería, tal vez incluso validaría la ira que hervía bajo mi fachada profesional. Pero algo me lo impidió. Tal vez fue ese instinto de privacidad que siempre me había hecho guardar secretos durante años. O quizá el miedo irracional a que articular mi traición le hiciera más real e irreversible. «Solo estoy cansada», dije, forzando una sonrisa. «¿Te apetece almorzar en ese nuevo sitio tailandés?» Entre platos de pad thai y rollitos de primavera, escuché a Susana contarme sobre las solicitudes universitarias de su hija y el último proyecto de carpintería de su esposo. Asentía en los momentos adecuados, hacía preguntas pertinentes e incluso lograba reírme genuinamente cuando relataba su desastre al armar una estantería de IKEA. Todo el tiempo, una extraña desconexión se extendía por mí, como si viera mi vida a través de un cristal. Al salir del trabajo, pasé por Carrefour, llenando el carrito con los mismos productos de siempre, verduras frescas, pechugas de pollo, frutos rojos congelados para mis batidos matutinos. En la sección de vinos, dudé y terminé añadiendo 2 botellas de un Cabernet de precio medio en lugar de la habitual. Pequeñas rebeldías que en ese momento solo podía permitirme. Ya en casa, revisé el móvil. 3 llamadas perdidas de Miguel, una de mamá y un mensaje de Diana que simplemente decía: «Llámanos cuando puedas». Sin referencia alguna al vídeo, sin indicio de que algo hubiera cambiado. Su capacidad para fingir normalidad me parecía, a la vez, impresionante y exasperante. Dejé el móvil sin responder y me serví otra copa de vino. Mi piso se sentía distinto de alguna manera, más pequeño, más claustrofóbico. Los marcos con fotos familiares en mi estantería parecían burlarse de mí. Allí estaba Miguel y yo en su graduación universitaria, con su brazo casualmente sobre mis hombros, mamá y papá en su fiesta del 40 aniversario, 2 años antes del infarto de papá, Diana y Miguel en su boda, y yo, con ese espantoso vestido de dama de honor en tono lila que ella insistía que le quedaba fenomenal a todas. Fui volteando los marcos uno a uno. El vino no ayudaba. Tampoco lo hacía el reality show sin sentido que dejé encendido de fondo, ni la ducha caliente con la esperanza de lavar la tensión del día. El sueño me eludía, mi mente repitiendo fragmentos del vídeo como si fuera un cruel montaje. Una carga muerta. La voz de mi madre, tan categórica. Oportunista. La segura entonación de Diana. Se cree una especie de salvadora. El desdén de mi hermano por todo lo que había sacrificado. Alrededor de las 2 de la madrugada, renuncié al sueño y abrí mi portátil. Casi sin darme cuenta, me encontré navegando en listados de pisos en Sevilla. La vacante en el cargo senior que Ricardo me había ofrecido se había adjudicado a otra persona, pero seguramente habría otras oportunidades. Un nuevo comienzo, lejos de esa red de obligaciones y rencores silenciosos que me tenían atrapada. Pero, al ver la luz azul de mi pantalla iluminando mi sala oscura, la realidad se impuso. Mudarse a otro país requería dinero, para depósitos, gastos de mudanza, un coche nuevo apto para los inviernos andaluces. Dinero que no tenía,
porque todo se había ido en la hipoteca de mi hermano. La ironía no se me escapó. Había pasado años asegurando la estabilidad de mi familia a costa de la mía, y ahora me encontraba atrapada por esa misma elección. A la mañana siguiente, llamé a la oficina para avisar que no iría a trabajar por primera vez en 3 años. No podía enfrentar otro día de fingir, de responder a las miradas preocupadas de Susana con garantías de que todo estaba bien cuando nada lo estaba. En cambio, pasé el día en un extraño limbo, alternando entre estallidos de productividad furiosa, limpiando el frigorífico, organizando el armario de ropa blanca, fregando la lechada del baño, y periodos de inercia total, en los que me encontraba de pie en medio de una habitación, sin saber cuánto tiempo había pasado o qué pretendía hacer. El viernes, ya había adoptado una extraña rutina. Regresé al trabajo, manteniendo la fachada de normalidad mientras ignoraba con firmeza todo contacto familiar. Cada llamada, mensaje y correo de voz aumentaba la presión, como el agua acumulándose tras una presa. Una parte de mí sabía que la confrontación era inevitable, pero me aferraba a esos últimos días de evasión como si fueran un salvavidas. Ese fin de semana hice algo que no había hecho en años, fui de compras para mí. No por necesidad o para reemplazar lo desgastado, sino por puro capricho. Compré un suave suéter de cachemira en un tono azul que combinaba con mis ojos. Me probé unos vaqueros que me quedaban bien en lugar de esperar a una rebaja. Salí de Sephora con un perfume que no podía justificar, excepto porque su aroma me hacía feliz. El total en mi tarjeta de crédito me hizo estremecer, pero aparté la culpa familiar. Por primera vez, el dinero se destinaba a mi propia felicidad y no a la hipoteca de otro. El domingo por la noche me encontré en mi pequeño balcón, envuelta en una manta contra el frío otoñal, observando cómo el atardecer pintaba el cielo en tonos rosados y dorados. Mi móvil yacía en silencio a mi lado, finalmente había apagado las notificaciones, cansada de recordatorios constantes de conversaciones que no estaba lista para tener. En ese estado suspendido, sentí como emergía de entre el caos de mis emociones una extraña claridad. El dolor persistía, crudo y palpitante, pero junto a él crecía algo inesperado, una sensación de posibilidad. Durante años me había definido principalmente por lo que podía dar a los demás. Ahora, obligada a reconsiderar ese rol, me preguntaba quién podría ser Carolina Banks sin el peso de las expectativas ajenas. El pensamiento era tan aterrador como estimulante, como estar al borde de un precipicio, sin saber si el cosquilleo en el estómago era miedo a caer o el anhelo de volar. No sabía qué traería la inminente confrontación, o si aquella fisura en mi familia se sanaría, si es que alguna vez sanaría. Pero al caer la noche y mientras las luces comenzaban a parpadear en las ventanas vecinas, me hice una promesa: pase lo que pase, no volvería a ser la persona que sacrificaba silenciosamente su propio bienestar por gente que no supo valorar su valor. El primer paso, decidí, sería detener el próximo pago de la hipoteca. No era venganza, aunque la idea de verlos en pánico al no aparecer el dinero me dio un destello de amarga satisfacción, sino simplemente autopreservación, un límite que debía haber trazado hace años. Mi móvil vibró, iluminándose con un mensaje de Miguel: necesito hablar contigo. Es importante. Por favor, llama mañana. No respondí, pero por primera vez en días, sentí una chispa de anticipación en lugar de temor. La tormenta se acercaba, pero quizá necesitaba la lluvia para lavar a la persona que había sido y revelar a quién podría llegar a ser. Fueron exactamente 2 semanas después de ver el vídeo cuando mi cuidadosamente construida calma se rompió por completo. Estaba preparando la cena, picando verduras para un salteado que probablemente comería a medias antes de guardar el resto para el almuerzo del día siguiente, cuando mi móvil estalló con una serie de notificaciones rápidas. 3 mensajes de Miguel en rápida sucesión, 2 de Diana y un correo de voz de mi madre. Los ignoré, concentrándome en el rítmico sonido del cuchillo contra la tabla de cortar. Corte tras corte, las zanahorias caían en perfectos discos naranjas. Mi móvil volvió a vibrar, deslizándose por la encimera como un insecto desesperado. Encendí el fuego bajo mi wok. Entonces, sonó el teléfono fijo, ese antiguo aparato con cable que guardaba casi solo para emergencias y alguna que otra llamada molesta de teleoperadores. Casi nadie usaba ya ese número. El sonido fue tan inesperado que casi me corto el dedo. ¿Carolina? Carolina, contesta si estás ahí, resonó la voz de Miguel desde el contestador, con una tensión en cada sílaba.
Es importante. No has devuelto nuestras llamadas y necesitamos hablar contigo de inmediato. Me quedé inmóvil, con el cuchillo suspendido en el aire, mientras su mensaje continuaba. Mira, no sé qué te pasa, pero el pago de la hipoteca no se efectuó este mes. El banco llamó a Diana hoy. Si tienes problemas de dinero, podemos encontrar una solución, pero tienes que llamarnos ya. El contestador hizo clic y se apagó. El aceite en mi wok empezó a humear levemente, pero yo no podía moverme. ¿Problemas de dinero? ¿Encontrar una solución? La audacia de asumir que mi falta de pago no era intencional, sino un descuido, me dejó sin aliento. Antes de poder procesar mis pensamientos, volvió a sonar el teléfono fijo. Esta vez lo tomé de inmediato, sintiendo una calma extraña extenderse sobre mí como un velo. Hola, Miguel, dije, con una voz más serena de lo que me sentía. Carolina, por fin. ¿Qué demonios está pasando? Hemos intentado contactarte por días. La voz se tornó irritada tras un breve silencio. ¿Olvidaste hacer la transferencia? La hipoteca venció hace 5 días. Apagué el fuego y aparté el wok humeante a un lugar fresco sobre la estufa. No lo olvidé, respondí. Un momento de silencio. ¿Qué quieres decir con que no lo olvidaste? Carolina, si es por dinero, debiste decirlo. Todos pasamos por momentos difíciles. Vi el vídeo, Miguel, interrumpí. Otro silencio, más largo. Cuando volvió a hablar, su tono había cambiado, con una incertidumbre apenas disimulada. ¿Qué vídeo? El en el que tú, Diana y mamá están sentados discutiendo sobre lo mucho que supongo que peso para ustedes. El en el que me llamáis, carga muerta y oportunista. Ese vídeo. Ah, solamente esa sílaba, cargada de realización. Sí. Ah. Carolina, eso no fue, no queríamos, tartamudeó, algo que mi articulado hermano de arquitectura rara vez hacía. Mira, ¿podemos hablar en persona? No es lo que piensas. Entonces, ¿qué es, exactamente? Porque a mí me pareció muy claro. Suspiró, un murmullo estático recorrió la línea. Solo fue un momento de frustración. ¿Sabes cómo se pone mamá a veces, agitándose? Estábamos teniendo un mal día ¿y qué? ¿Decidiste destruir a la persona que ha estado pagando vuestra hipoteca durante 3 años? ¿La persona que renunció a un ascenso para que no perdierais la casa? ¿Esa persona? ¿Un ascenso? ¿De qué hablas? Me tomé el puente de mi nariz, sintiéndome de repente agotada. Ya no importa. Lo que importa es que he terminado, Miguel. He terminado de pagar vuestra hipoteca. He terminado de sacrificar mi futuro por personas que me ven como una especie de parásito. Carolina, por favor. En ese instante, mi móvil comenzó a sonar, aparecía el nombre de Diana en la pantalla, con la misma puntualidad de siempre. Tengo que irme, le dije a Miguel. Espera. Solo espera. Corté la llamada, sintiendo una pequeña satisfacción mezquina al interrumpirle. Luego, tomé mi móvil. Hola, Diana. Carolina, gracias a Dios. Miguel acaba de llamarme, dice que estás molesta por algún vídeo. Mira, no sé qué te habrá contado, pero tenemos que hablar de la hipoteca. El banco llamó hoy y están amenazando con, ya sé lo del banco, Diana. Miguel ya me lo dijo. Entonces entiendes la gravedad. Podríamos perder la casa si. Tu casa, corregí. No la nuestra. Entre un resoplido y un suspiro, dijo algo que sonó entre un desdén y una resignación. Claro que es nuestra casa, pero ya sabes a lo que me refiero. Carolina, pase lo que pase, podemos solucionarlo, pero ahora necesitamos ese pago. El banco nos da hasta el viernes antes de iniciar cargos por mora. La desconexión absoluta con la realidad en su voz, la asunción de que, pese a todo, yo simplemente emitiría otro cheque, encendió algo en mí. ¿Me enviaste ese vídeo a propósito, Diana? Pregunté en voz baja. ¿Qué? No. Fue un accidente, intentaba enviarlo a mi hermana.
Ya sabes lo torpe que soy con la tecnología. Una mentira. Diana era la persona más experta en tecnología que conocía. Dirigía todo su negocio de catering desde su iPad, manejaba 5 redes sociales distintas y, en una ocasión, me dio una charla de 30 minutos sobre el almacenamiento en la nube. Claro, dije. Un accidente. Escucha, Carolina, lo que sea que creas haber oído en ese vídeo lo estás exagerando. Solo estábamos desahogándonos. Todos nos desahogamos sobre la familia a veces. De repente, mi cocina se sintió demasiado pequeña, con las paredes acercándose. Me trasladé a la sala, con el móvil pegado entre el oído y el hombro. 3 años, Diana. 7.300 euros cada mes durante 3 años. ¿Tienes idea de lo que eso me ha costado? Mi futuro. Y estamos agradecidos. Claro que lo estamos. Pero tú eres de la familia, insistió, y la familia se apoya. Y no es como si tuvieras los mismos gastos que nosotros. Sin hijos, basta, dije, con más dureza de la que había pretendido. No te atrevas a usar mi falta de hijos como arma contra mí. No después de haber ayudado a poner comida en la mesa a tus hijos. Entró otra llamada, esta vez de mamá. La artillería completa había llegado. Tengo que irme, le dije a Diana. Carolina, espera. ¿Y la hipoteca? ¿Qué pasa? Colgué y respiré hondo antes de contestar a mamá. Hola, mamá. Carolina Isabel Banks, ¿qué demonios está pasando? Miguel acaba de llamarme alterado, diciendo que te niegas a ayudarles con la hipoteca. Después de todo lo que han hecho por ti. La absurdidad de su enunciado me dejó momentáneamente sin palabras. Cuando volví a encontrar mi voz, lo hice con una calma que incluso me sorprendió. ¿Qué es lo que han hecho por mí, mamá? ¿Qué clase de pregunta es esa? Son tu familia. Te han incluido en todas las celebraciones, en todos los cumpleaños. Cuando estuviste enferma de neumonía hace 2 años, ¿quién te llevó sopa y te visitó? La familia cuida a la familia. Sí, acordé. La familia cuida a la familia. Como pagar la hipoteca de alguien durante 3 años sin quejarse o recibir un reconocimiento. Hizo aquel característico chasquido con la lengua, el mismo que había marcado su decepción durante mi infancia. Nadie te obligó a hacerlo, Carolina. Fue una decisión tuya. Me ofrecí a ayudar de forma temporal. No de manera indefinida. Y ciertamente no me ofrecí para que me llamaran, carga muerta, a mis espaldas. Ay, por el amor de Dios. Miguel me contó sobre ese lío del vídeo. Estás sacándolo de contexto. Solo estábamos conversando sobre lo mucho que peso para ustedes. Sobre cómo soy una oportunista que usa su generosidad para, ¿qué? ¿Qué gano yo con este arreglo, mamá? La línea quedó en silencio por un momento. Cuando volvió a hablar, su tono se volvió firme y cortante. No me gusta tu tono, Carolina. Si tienes problemas de dinero, debiste haberlo dicho en lugar de dejar a tu hermano en la estacada. Mi mano libre se apretó en un puño, con las uñas cavando mi palma. He tenido problemas de dinero durante 3 años, mamá. 3 años en los que he puesto vuestra hipoteca por encima de mis necesidades. 3 años trabajando horas extra, posponiendo reparaciones en casa y cancelando vacaciones. Pero ya no más. ¿Así que eso es? ¿Nos vas a abandonar justo cuando más nos necesitas? La injusticia de su pregunta hizo que mis ojos se llenaran de lágrimas. Tienen 2 ingresos, mamá. Miguel recibió un ascenso el año pasado. El negocio de catering de Diana va tan bien que ha podido permitirse nuevos pendientes de diamantes y renovaciones en el baño. Si no pueden pagar la hipoteca sin mi ayuda, tal vez deberían replantearse sus prioridades. Nunca pensé que vería el día en que dieras la espalda a la familia, su voz rezumaba decepción. Tu padre estaría avergonzado. Mencionar a mi padre, que llevaba muerto 5 años, fue un golpe bajo, y ambas lo sabíamos. Él había sido el pacificador en la familia, quien nos enseñó a Miguel y a mí a apoyarnos siempre. Papá estaría avergonzado, claro, respondí en voz baja.
pero no de mí. Corté la llamada antes de que pudiera replicar y apagué mi móvil por completo. El silencio en mi piso era ensordecedor. Afuera, la lluvia comenzaba a caer, golpeando las ventanas con una cadencia suave que contrastaba con la tormenta que rugía dentro de mí. 3 llamadas en menos de una hora, cada una dejando más claro que mi familia me veía no como una persona con necesidades y límites propios, sino como un recurso del que aprovecharse. La hipoteca no era un regalo, sino una obligación que esperaban, mi deber como la hermana sin hijos y con menos gastos. La realización se posó sobre mí como un peso. Vendrían más llamadas. Más culpa. Más acusaciones. Esto no había terminado, solo estaba comenzando. Pero por primera vez en años, tenía la certeza de que estaba defendiendo un límite que debía haber trazado hace mucho tiempo. A la mañana siguiente llegó un correo de Miguel con el asunto: tenemos que hablar. Solo contenía 3 líneas: cena dominical en casa de mamá. 5 de la tarde. Por favor, ven para arreglar esto en familia. Contemplé esas palabras en la pantalla de mi móvil mientras esperaba mi café, sopesando mis opciones. Una parte de mí quería ignorar la invitación, seguir mi protesta silenciosa hasta que realmente entendieran lo que habían hecho. Pero la parte racional de mi mente sabía que esa confrontación era inevitable y, quizás, necesaria. 4 días para prepararme ante la manipulación emocional que me aguardaba en la mesa de mamá. Pasé esos días en un estado extraño de conciencia agudizada, como si viera mi vida con nuevos ojos. En el trabajo, me encontré hablando en las reuniones de una manera que nunca antes había hecho. Cuando Ricardo pidió voluntarios para liderar una nueva iniciativa de incorporación de clientes, mi mano fue la primera en levantarse. Susana notó el cambio al instante. ¿De dónde sale esto?, me preguntó durante el almuerzo, con las cejas arqueadas mientras describía mis planes para reestructurar el flujo de trabajo del equipo. No es que me queje, es que no es propio de ti sacudir el bote. Consideré evadir el tema, como tantas veces había hecho antes, pero en lugar de eso terminé contándole todo: los pagos de la hipoteca, el vídeo, la inminente confrontación. Su expresión pasó de la sorpresa a la indignación al escucharme. ¿3 años? Repitió, dejando caer su tenedor con un estrépito que atrajo miradas de las mesas cercanas. Carolina, eso es más de 250.000 euros. Esa cifra me dejó atónita. Me había concentrado tanto en las transferencias mensuales que nunca había sumado el total. ¿Y nunca te han devuelto ni una pizca?, insistió Susana. Negué con la cabeza. Cariño, dijo, extendiendo la mano para apretarme la mía. No digo esto a la ligera, pero tu familia se ha estado aprovechando de ti. A lo grande. Escucharlo de alguien ajeno a esa complicada maraña familiar lo hizo más real de lo que jamás había sido. Ahora lo entiendo, murmuré. Pero no sé qué hacer al respecto. Ya lo has hecho, señaló. Dejaste de pagar. Ese es el primer paso. El siguiente es asegurarte de que entiendan que el banco de Carolina se cerró para siempre. Asentí, agradecida por su claridad y apoyo. Los veré el domingo. En casa de mamá. Susana frunció el ceño. Quizás un terreno neutral hubiera sido mejor. No hay terreno neutral cuando se trata de mi familia, respondí. Ella asintió, comprensiva. ¿Quieres que sea tu cómplice para salir de ahí? Podría inventar una emergencia si las cosas se ponen intensas. Por primera vez en semanas, me reí de verdad. Lo tendré en cuenta. Llegó el domingo con la perfección otoñal que solo el clima español sabe ofrecer: cielos azules, follaje vibrante, un aire impregnado de humo de leña y posibilidades. Aparqué mi coche a una cuadra de casa de mamá, tomándome mi tiempo para ordenar mis pensamientos y respirar profundamente. Había elegido cuidadosamente mi atuendo para sentirme segura: vaqueros oscuros, botas con un pequeño tacón y el nuevo suéter de cachemira, en un azul que recordaba a mis ojos y al reciente acto de priorizarme a mí misma. La casa de mamá se veía igual de siempre, la casa colonial blanca en la que crecimos, con sus contraventanas negras y un camino de ladrillo adornado con geranios en tonos anaranjados y burdeos. La había ayudado a plantar esos geranios el mes pasado, arrodilladas en la tierra en un silencioso compañerismo.
Ese recuerdo me apretó la garganta. La puerta se abrió antes de que pudiera llamar. Mamá estaba allí, con una expresión cuidadosamente neutra. Carolina. Llegas tarde. Miré mi reloj. 3 minutos de retraso. Ella no respondió, solo se dio la vuelta y se dirigió al comedor, esperando que la siguiera como siempre. El aroma familiar de su asado llenaba la casa, junto con algo más, una tensión tan densa que parecía palpable. Miguel y Diana se sentaron a la mesa, con la notable ausencia de sus hijos. Miguel se puso de pie al entrar, dando un torpe paso como si quisiera abrazarme, pero luego lo dejó pasar. Diana permaneció sentada, con el rostro impenetrable. ¿Dónde están Lucía y Jaime?, pregunté, acomodándome en mi silla habitual. En casa de la madre de Diana, respondió Miguel. Creímos que lo mejor era que esta conversación fuera solo entre adultos. Asentí, sin sorprenderme. Mis sobrinos a menudo eran empleados como escudos humanos en las disputas familiares, su presencia aseguraba que las voces se mantuvieran mesuradas y ciertos temas quedaran fuera de discusión. Su ausencia hoy indicaba que mi familia estaba dispuesta a un enfrentamiento real. Mamá llevó el asado a la mesa y regresó a la cocina por los acompañamientos. La rutina era tan familiar, las cenas dominicales habían sido una constante desde antes de que papá muriera, que por un instante casi vuelvo a caer en la dinámica habitual. Casi. Pero mientras nos servíamos en un incómodo silencio, el peso de las acusaciones no dichas colgaba en el aire. Finalmente, Miguel aclaró la garganta. Carolina, tenemos que hablar de la hipoteca. Directo y al grano, como solo Miguel sabe hacerlo. Dejé mi tenedor a un lado, sin tocar la comida. Muy bien. Hablemos. El banco nos ha dado hasta fin de mes para regularizar la cuenta. Si no lo hacemos, aplicarán cargos por retraso y podría afectar nuestro historial crediticio. Esperé, esperando quizá un reconocimiento de mis sentimientos o una explicación sobre el vídeo. Cuando nada se dijo, me di cuenta de que esta reunión no se trataba de abordar el dolor que habían causado, sino de resolver su problema financiero. ¿Y qué?, inquirí. Miguel intercambió una mirada con Diana. Esperábamos que reconsideraras tu decisión. Si es por dinero, lo entendemos. Podemos arreglar un pago reducido temporalmente, no es cuestión de dinero, interrumpí. Es de respeto. Es de reconocimiento. Es el hecho de que durante 3 años he sacrificado mi seguridad financiera para mantener la vuestra, solo para descubrir que a mis espaldas me consideran una especie de parásita. Eso no es justo, cortó Diana. Solo fue una conversación, completamente sacada de contexto. Entonces, por favor, dame el contexto que haga aceptable que me llamen carga muerta. Mamá regresó con un cuenco de puré de patatas, colocándolo en la mesa con más fuerza de la necesaria. Nadie te llamó carga muerta, Carolina. Estás exagerando. Tengo el vídeo, mamá. Lo he visto varias veces. Esas mismas palabras salieron de tu boca. Se sentó pesadamente, con el rostro enrojecido. Era una conversación privada. Diana jamás debió grabarla, y mucho menos enviártela. Accidentalmente, añadió Diana rápidamente. La envié por error. El punto, intervino Miguel, tratando visiblemente de recuperar el control, es que todos decimos cosas que no queremos decir a veces. Estábamos frustrados ese día. Mamá se lamentaba de que tú la habilitabas al pagar la hipoteca en lugar de presionarnos para ser más responsables financieramente. Me giré hacia mamá, genuinamente sorprendida. ¿Es cierto? Parecía incómoda. Quizás insinué que el arreglo ya había durado demasiado. Que no era saludable para ninguno de ustedes. Entonces estabas de mi lado, pero en lugar de decírmelo directamente, ¿te quejaste a ellos? Las contradicciones en el comportamiento de mi familia me daban un dolor emocional insoportable. No estaba tomando partido, insistió mamá. Solo señalaba que la situación no era sostenible. En eso coincidimos, dije. No ha sido sostenible para mí desde hace mucho tiempo. Miguel se inclinó hacia adelante, con la mirada seria. Carolina,
no somos ciegos. Sabemos lo que has sacrificado. Siempre planeamos devolverte el dinero, con intereses. Solo que nos ha costado más de lo esperado estabilizarnos financieramente. 3 años, Miguel. En 3 años, no me han devuelto ni un céntimo. Mientras tanto, tú renovaste tu baño. Diana se compró pendientes de diamantes en Navidad. Llevaste a los niños a Disney World la primavera pasada. Diana se sonrojó. Ese viaje fue un regalo de mis padres. El punto es que vuestras prioridades financieras han sido claras, y devolverme el dinero nunca fue una de ellas. Tomé aire, conteniéndome. ¿Tienes idea de lo que estos pagos me han costado? No solo en lo económico, sino en mi vida. Rechacé un ascenso que habría significado mudarme a Sevilla porque no podía dejaros colgados. Cancelé un viaje a Escocia que había planeado durante años. Pospuse reparaciones en casa, trabajé horas extras, vacié mis ahorros y llené mis tarjetas de crédito, todo para asegurar que no perdierais la casa. Miguel mostró un atisbo de vergüenza, pero el semblante de Diana se endureció. Nadie te pidió que hicieras todo eso, Carolina. Te ofreciste a ayudar. No te pusieron un arma en la cabeza. La frialdad de su respuesta me golpeó como un puñetazo. Tienes razón. Nadie me obligó. Lo hice porque amo a mi familia. Porque creía que la familia se ayuda en tiempos difíciles. Y lo agradecemos, añadió Miguel rápidamente. Pero debes entender nuestro punto de vista también. No es fácil estar endeudado con tu hermana, sintiendo que no puedes tomar decisiones financieras sin su juicio. ¿Juicio? Nunca he cuestionado cómo gastan su dinero. Ni cuando compraron un coche nuevo el año pasado, ni cuando Diana se hizo ese costoso club de vinos, ni cuando rediseñaron la cocina con encimeras de granito y electrodomésticos de acero inoxidable. Mamá interrumpió, con voz cortante. Basta, Carolina. Esto no lleva a nada. No, mamá, apenas estoy comenzando, dije, con años de confrontaciones reprimidas saliendo a raudales. Durante 3 años he estado financiando en silencio su estilo de vida, dejando mi propia vida en pausa. Y a cambio, me llaman oportunista y carga muerta. Me acusan de usar mi generosidad para sentirme superior. Me dicen que, al no tener hijos, no puedo comprender la verdadera lucha financiera. El silencio se apoderó de la mesa. Me di cuenta de que me había levantado, aunque no recordaba haberlo hecho. Mi pecho se oprimía con emoción, años de resentimiento contenido finalmente encontrando voz. Miguel habló primero, en tono apagado. Nunca quisimos herirte, Caro. Estábamos frustrados y dijimos cosas de las que luego nos arrepentiríamos. Eso es precisamente, Miguel. Creo que, en cierto nivel, sí lo dijisteis. Creo que, de algún modo, habéis tenido que convenceros de que sacaba algo de este arreglo, poder, control, una sensación de superioridad, porque de lo contrario tendríais que enfrentar que os habéis aprovechado de mí durante años. Mamá se sonó las lágrimas con una servilleta. Los crié mejor que esto. Tu padre se partiría el corazón al ver a sus hijos en guerra. Papá nos enseñó a cuidarnos, pero también sobre responsabilidad y respeto. No aprobaría lo que ha sucedido. Diana apartó el plato, dejando la comida intacta. ¿Y ahora? ¿Vas a mantener esto sobre nosotros para siempre? ¿A obligarnos a suplicar perdón? No, dije, sintiéndome repentinamente agotada. No quiero vernos mendigando. Ni siquiera quiero una disculpa, aunque sería agradable. Lo que quiero es que entendáis que el arreglo se acabó. No volveré a pagar vuestra hipoteca. Ni este mes, ni nunca más. Deberíais arreglar vuestras finanzas como los adultos competentes que se supone que sois. ¿Y si perdéis la casa? Preguntó Miguel en voz baja. La pregunta flotó en el aire, con esa indirecta carga de culpa. Si perdían la casa, sería culpa mía. Hace 6 meses, esa sugerencia habría sido suficiente para hacerme buscar el cheque. Pero no hoy. Entonces os mudaréis a algo que podáis permitiros, respondí con simpleza. Millones de familias lo hacen a diario.
El rostro de mamá se deshizo en una mueca. Nunca pensé que te vería tan fría, Carolina. No es frialdad tener límites, mamá. Es una necesidad. Recogí mi bolso, desesperada por salir a tomar aire. Os quiero a todos, dije con suavidad. Eso no ha cambiado. Pero ya no puedo encenderme a mí misma para manteneros cálidos. Al salir de la casa de mi infancia, dejando atrás la cena intacta y a mi familia estupefacta, sentí una mezcla extraña de dolor y liberación. La confrontación no fue como había imaginado, no hubo disculpas dramáticas ni un verdadero reconocimiento del daño causado. Solo hubo justificaciones, evasivas y tentativas de reestructurar la narrativa. Pero por primera vez en años, hablé mi verdad sin filtrarla a través del deseo de mantener la paz. Me mantuve firme contra las corrientes emocionales que siempre me habían arrastrado. Y aunque caminé sola hasta mi coche, me sentí menos sola de lo que había estado en años. Las semanas siguientes al enfrentamiento en casa de mamá transcurrieron como el lento cambio de estaciones, transformaciones graduales casi imperceptibles día a día, pero innegables al mirarlas en conjunto. La primera semana transcurrió en relativo silencio. Sin llamadas de Miguel, sin mensajes de Diana, ni siquiera la habitual receta reenviada por mamá. Esa ausencia de contacto fue a la vez un alivio y una nueva herida, un vacío donde antes había conexión familiar. Llené ese vacío con pequeños actos de reivindicación. Abrí una nueva cuenta de ahorros, llamándola Fondo Escocia, como un discreto guiño al viaje que había pospuesto años atrás. Programé la reparación de la fuga de mi baño, adolorida por el costo pero deleitándome en priorizar mi propio hogar. Acepté la invitación de Susana para unirme a su club de lectura, que se reunía los miércoles por la noche, el mismo día que antes reservaba para mis ajustes semanales de presupuesto, para asegurar que la transferencia de la hipoteca se realizara. «Te ves diferente», comentó Susana después de mi tercera reunión del club, mientras compartíamos una copa de vino en su cocina y los demás se iban despidiendo. «Más presente, de alguna manera». Removí el contenido de mi copa de Pinot, pensando, creo que lo estoy. Durante años me había dividido, parte aquí, parte preocupada por Miguel y Diana, parte calculando el próximo sacrificio. Ahora, simplemente, estaba aquí. Ella asintió, comprensiva. ¿Y la familia? Silencio total, admití. Y, probablemente, para bien por ahora. El silencio se rompió inesperadamente la semana siguiente. Salía del trabajo, mentalmente planificando el salteado que prepararía para la cena, cuando vi a una figura familiar apoyada en mi coche. Miguel, con las manos profundamente metidas en los bolsillos de su abrigo de lana, lucía a la vez incómodo y decidido. «Hola, Caro», me saludó, usando el apodo de la infancia que siempre me ablandaba. «¿Tienes un minuto?». Vacilé, con las llaves aún en mano. «Depende de qué quieras hablar». «No es de la hipoteca», dijo rápidamente. «Es de nosotros». Algo en su expresión, una vulnerabilidad que hacía años no veía, me hizo asentir. «Hay una cafetería a la vuelta de la esquina». Nos instalamos en una mesa en el Madison Coffee House, con el vapor elevándose de nuestras tazas en el frío aire noventero. Durante un momento, ninguno habló, dejando que la incomodidad llenara el espacio. ¿Y Lucía y Jaime?, pregunté finalmente, extrañando a mis sobrinos más de lo que había esperado. La cara de Miguel se suavizó. «Bien. Jaime entró en el equipo de baloncesto. Lucía está obsesionada con una nueva serie de libros sobre dragones. Extrañan verte. Preguntan cuándo volverán a ver a la tía Carolina». El pensamiento de que ellos se preguntaran por mi ausencia me apretó el pecho. «Yo también los extraño». Asintió, mirando su café. «He estado pensando mucho en estas últimas semanas. Sobre lo que dijiste. Sobre todo, realmente». Levantó la mirada, mirándome fijamente. «Tenías razón, Carolina. Nos aprovechamos de tu generosidad. Nos convencimos de que era temporal, que solo aceptábamos la ayuda familiar, pero la verdad es que nos habituamos a tenerte como respaldo». Esa admisión, tan directa y sin reservas, me tomó por sorpresa. Esperaba más defensas, más justificaciones.
Gracias por decirlo, respondí. No basta con decirlo, se pasó una mano por el cabello, un gesto tan reminiscentemente paterno que me hizo atragantar. Después de que te fuiste ese domingo, Diana y yo hablamos largo y tendido. Varias veces, en realidad. Llevamos años viviendo por encima de nuestras posibilidades, convenciéndonos de que merecíamos ciertas cosas por el esfuerzo, por tener hijos, porque, se detuvo, sacudiendo la cabeza. Pero la verdad es que tomamos malas decisiones. Y tú has estado pagando por ellas. Tomé un sorbo de café, sin saber qué responder a esa inesperada asunción de responsabilidad. Hemos puesto la casa en venta, continuó. Casi me atraganto con mi bebida. No podemos permitirnos mantenerla, Carolina. No sin tu ayuda. Con el estilo de vida que llevamos, no es posible. Tenías razón en eso también. Miguel, nunca quise que perdierais la casa. Solo, comencé. Solo querías que asumiéramos la responsabilidad de nuestras finanzas, terminó. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer. Hemos encontrado un piso más pequeño cerca de mi oficina, un adosado con suficiente espacio para los niños, pero con pagos hipotecarios significativamente más bajos. Diana va a recortar sus gastos personales, y yo me dedicaré a algunos trabajos de diseño freelance. El alivio que sentí fue complejo, alegría por verlos asumir la responsabilidad, tristeza por los cambios que debían afrontar, culpa por haber impulsado tal medida. Mamá no me habla por esto, admitió Miguel con una sonrisa resignada. Cree que debimos luchar más para mantener la casa, que estamos privando a los niños de estabilidad o algo por el estilo. Con el tiempo, ella lo aceptará, dije, aunque no estaba del todo segura. Mamá siempre se había aferrado a las apariencias, a los símbolos del éxito que presumía a sus amigas del club. Quizás, se encogió de hombros. Pero aunque no lo haga, esta es la decisión correcta para nuestra familia. Para todos nosotros. Se tendió la mano tímidamente y me la estrechó. Lo siento, Carolina. Por lo que dijiste en ese vídeo. Por haberte dado por sentada todos estos años. Por no ver lo que te estaba costando. La sinceridad en su voz quebró algo en mí, rompiendo aquella coraza de resentimiento que había acumulado desde que vi aquel vídeo por primera vez. También lo siento, dije, sorprendida de mí misma. Habría debido ser honesta sobre mis sentimientos desde hace años en lugar de acumular resentimiento en silencio. Miguel asintió, apretando mi mano antes de soltarla. Ambos tenemos que trabajar en nuestra comunicación. La especialidad de la familia Banks, guardar todo hasta que explota. Me reí, un sonido inesperadamente liviano. El legado de papá sigue vivo. Hablando de legados, dijo Miguel, sacando un sobre del bolsillo. Tengo algo para ti. Lo miré con cautela. ¿Qué es? La primera cuota, dijo simplemente. No podemos devolver todo de golpe, pero hemos establecido un plan de pagos. Transferencias mensuales, justo como tú nos hacías, pero al revés. Abrí el sobre y encontré un cheque de 1.200 euros, no era una suma enorme comparada con lo que había pagado, pero era significativo dadas sus circunstancias. Más que el monto, fue el gesto lo que me conmovió. No tienes que hacerlo de inmediato, comenté. No mientras se esté haciendo la transición a un nuevo hogar. Sí, lo tenemos que hacer, insistió. Esto no es solo cuestión de dinero, Carolina. Es reconocer lo que hiciste por nosotros y demostrar que lo valoramos, que te valoramos. Hablamos durante otra hora, de manera más abierta que en años. Me confesó sus miedos de fracasar como proveedor, la presión de darles a sus hijos lo que a él y yo nos había faltado al crecer. Yo compartí la soledad de mi vida cuidadosamente estructurada, como había usado el apoyo financiero en lugar de buscar conexiones más profundas. No fue una conversación perfecta, los viejos patrones salieron a relucir, hubo momentos de defensividad, pero fue real, de la forma en que pocas veces lo habían sido nuestros diálogos familiares. Al despedirnos fuera de la cafetería, Miguel me abrazó fuertemente. Esto no está arreglado, dijo en voz baja. Lo sé. Pero quiero intentarlo. Construir algo mejor. Yo también, respondí, y lo sentí de verdad.
La charla con Miguel marcó un punto de inflexión, aunque no fue el final. El camino para redefinir mi lugar en la familia, y, lo que es más importante, mi relación conmigo misma, seguía desplegándose de formas inesperadas. Días después, Diana se puso en contacto, no con palabras, sino con hechos. Una semana después de mi café con Miguel, llegó a mi piso una pequeña orquídea en maceta y un vale para un día de spa, acompañados de una nota manuscrita: por todo el autocuidado que has postergado. Esto no repara lo que te debemos, pero espero que sea un comienzo. El gesto fue imperfecto, quizás sin alcanzar a remediar lo profundo de mi herida, pero lo reconocí como ese gesto titubeante de reconciliación. Mamá, en cambio, se mostró más reacia al cambio. Cuando la visité casi un mes después de nuestra confrontación, me recibió con una sonrisa tensa y una conversación reducida al clima y las noticias locales. Solo al despedirme, se atrevió a mencionar el tema latente. Sigo pensando que estás siendo dura, dijo, de pie en el umbral con los brazos cruzados. La familia debe apoyarse sin llevar cuentas. Respiré hondo, escogiendo mis palabras con cuidado. Estoy de acuerdo en que la familia debe apoyarse, mamá. Pero el apoyo debe fluir en ambas direcciones. No puede ser que siempre seas tú la que da y otros solo reciben. Frunció el ceño, claramente incrédula. Tú no tienes hijos, Carolina. No puedes entender lo que están pasando Miguel y Diana. La habitual desestimación me dolió, pero no permitiría que me descarrilara. Mi valor como miembro de la familia no disminuye por no tener hijos, mamá. Mis necesidades y límites son tan válidos como los de cualquiera. Nos despedimos sin llegar a un acuerdo, la conversación quedó en un armisticio más que en un verdadero entendimiento. Pero aún eso me pareció progreso, había expresado mi postura sin ceder, sin renunciar a mi verdad para mantener la paz. Con la llegada del invierno en Valencia, trayendo la primera nevada y las decoraciones navideñas a las calles, empecé a adoptar un nuevo ritmo en mis días. Me uní a un grupo local de senderismo, descubriendo rutas en parques que había vivido cerca pero nunca explorado. Reencontré a viejos amigos con quienes había perdido contacto a medida que mis obligaciones financieras limitaban mi vida social. Incluso salí en un par de citas, pasos tímidos hacia la parte de la vida que había dejado en pausa indefinidamente. Pero el cambio más significativo no fue externo, sino interno. El peso constante de la ansiedad financiera, las cuentas mentales, las preocupaciones a medianoche, los ajustes infinitos a mis propias necesidades, se desvanecía. En su lugar, emergió algo que hacía años no sentía: posibilidad. Fue esa sensación la que me llevó de nuevo a la oficina de Ricardo en una gélida mañana de diciembre, golpeando suavemente la puerta entreabierta. Carolina, me saludó, alzando la vista de su ordenador. ¿En qué puedo ayudarte? Me senté frente a él, con las manos entrelazadas en mi regazo para disimular el leve temblor. Mencionaste un puesto en Sevilla el año pasado. Sus cejas se alzaron sorprendidas. Ese puesto se llenó hace tiempo. Lo sé, dije rápidamente. No pregunto por ese puesto en particular. Pregunto si surgirán oportunidades similares, ya sea en Sevilla o en otro lugar. Estoy lista para un cambio, Ricardo. Un nuevo reto. Me observó un momento, luego sonrió. De hecho, vamos a expandir nuestras operaciones en Chicago el próximo trimestre. He estado considerando a quién encabezar el departamento de siniestros allí. Se inclinó. ¿Estás dispuesta a trasladarte? Hace 6 meses, esa pregunta me habría llenado de ansiedad, pensamientos sobre la hipoteca de Miguel, sobre dejar a mi familia, sobre desmantelar mi existencia cuidadosamente estructurada. Hoy, en cambio, me llenó de emoción. Sí, respondí con firmeza. Estoy muy interesada. Al salir de su oficina con promesas de conversaciones formales después de las fiestas, sentí un profundo alineamiento, como si las partes de mí que habían estado en conflicto finalmente trabajaran en armonía. La Carolina que había sacrificado en silencio durante años daba paso a una mujer que podía amar a su familia y honrarse a sí misma. Esa noche, me puse a buscar en portales inmobiliarios de Chicago, simplemente navegando, soñando. Mi móvil vibró con un mensaje de Miguel: día de mudanza este fin de semana. Los niños agradecerían tu ayuda, y nosotros también.
Se paga con pizza y cerveza. Sonreí y contesté, estaré allí. Pero espero buena cerveza, no esa de quinta que siempre compras. Su respuesta fue rápida, trato hecho. Y, Carolina, gracias. Por todo. Palabras simples, pero sentí su peso. El camino a seguir con mi familia no sería perfecto, los viejos patrones no desaparecen de la noche a la mañana, y los nuevos límites requieren cuidados constantes. Pero por primera vez en años, sentí esperanza de que avanzábamos hacia algo más sano, más equilibrado. Al dejar mi móvil y volver a navegar entre anuncios de pisos en Chicago, una sensación de paz se posó sobre mí. El futuro no estaba del todo claro, pero por fin lo recorría en mis propios términos. La mujer que alguna vez definió su valía a través del sacrificio descubría que su valor iba mucho más allá, y que a veces, lo más amoroso que uno puede hacer, tanto para sí mismo como para los demás, es mantenerse firme en esa verdad.